Bueno, para arrancar la inmersión profunda de hoy, imaginemos por un momento que estamos pilotando un avión comercial. Vale, un escenario interesante. Sí, pero ojo, porque estamos en medio de una tormenta brutal, sobre el océano Atlántico, es de noche y hay unas turbulencias severas. Madre mía, qué tensión. Pues sí. Y de repente la persona que está al mando decide apagar el radar, ignorar el altímetro, tapar el indicador de combustible con una pegatina y guiarse única y exclusivamente por el reloj digital del panel. Bueno, eso suena directamente a negligencia criminal, ¿verdad? Totalmente. O sea, ninguna persona en su sano juicio abordaría ese avión. Pues resulta que ahora mismo, en los despachos más altos del mundo corporativo, se está haciendo exactamente esto. Y con empresas que valen miles de millones, que es lo más preocupante. Exacto. Así que bienvenidos y bienvenidas a este nuevo análisis a fondo. Hoy la misión es desentrañar un artículo que es absolutamente revelador. Se titula A ilusión do evita. Que está escrito por Oscar Malvesi, por cierto. Eso es. Y está publicado en la edición 297 de la revista RI. Concretamente empieza en la página 22, por si quienes nos escuchan quieren buscarlo luego. Es un texto fundamental, la verdad. Lo es. El objetivo hoy es entender por qué la métrica financiera más venerada por los mercados es en realidad un espejismo que está llevando a innumerables negocios a estrellarse contra la realidad. Pues sí, es un tema crítico para cualquiera que tome decisiones estratégicas en un negocio. Totalmente. Porque, a ver, durante décadas, tanto el mercado financiero como las juntas directivas han elevado esta métrica a la categoría de dogma, como si fuera indiscutible. Como si fuera la verdad absoluta. No. Exacto. Y lo que el artículo de Malvesi pone sobre la mesa, y además con datos duros y empíricos, es como un solo indicador ha logrado convencer a equipos directivos enteros de que sus empresas son máquinas imparables de hacer dinero. Cuando la realidad, la cuenta bancaria de la empresa que paga las facturas reales, cuenta una historia muy distinta, ¿verdad? Una historia de supervivencia extrema. Eso es. Una desconexión total entre el papel y el banco. Bueno, para que todo el mundo parta de la misma base, hay que definir qué es exactamente este indicador. Claro, mejor empezar por lo básico. Cuando hablamos de EBITDA, que por cierto lo pronunciamos generalmente con su entonación en inglés, nos referimos a unas siglas. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. O sea, los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Justo. Y para bajar esto a la tierra, para quienes no estén todo el día mirando hojas de cálculo, pensemos en el EBITDA como si alguien presumiera de su salario bruto anual. Esa analogía es perfecta, la verdad. Claro, porque suena a muchísimo dinero en el papel. Impresiona. Dices, wow, cobró una barbaridad. Pero ese número es antes de que el Estado te descuente el impuesto sobre la renta. Sí, y antes de pagar la hipoteca, el alquiler o la letra del coche. Exacto, o la compra semanal en el supermercado. Presumir de ese número bruto no refleja en absoluto el dinero que realmente te queda en la cuenta a fin de mes para vivir. Y siguiendo con esta idea del salario bruto, el gran problema corporativo actual es que las empresas están diseñando sus estrategias de expansión basándose solo en eso. ¿En el salario bruto? O sea, en un dinero que no tienen del todo. Claro, asumen deudas y pagan bonos millonarios a sus directivos mirando ese número irreal. Por eso, el autor, Malvesi, califica el uso del EBITDA como métrica de generación de caja como una trampa peligrosa. Una trampa peligrosa. Suena fuerte, pero ¿cuál es la razón técnica detrás de esto? Pues que esta métrica ignora deliberadamente tres realidades financieras ineludibles. Tres pilares sin los cuales un negocio sencillamente no puede operar en el mundo real. Vale, pues vamos a diseccionar cómo funciona exactamente esa trampa. ¿Cómo logra el EBITDA ocultar esas tres realidades? ¿Y cuáles son? A ver, la primera gran ilusión es que ignora por completo la necesidad de capital de trabajo. Lo que en muchos lugares se conoce como capital de giro, ¿no? Exacto. O contablemente aquí le solemos llamar fondo de maniobra. El mecanismo es muy perverso. El EBITDA registra una venta en el momento exacto en que se emite la factura. Asumiendo que el valor de esa factura ya es una ganancia directa y líquida en ese mismo instante. Eso es. Pero omite por completo los plazos de tiempo. No te muestra cuánto dinero se queda inmovilizado en el inventario del almacén, ni el dinero que los clientes aún no te han pagado. Vale, para visualizar esto bien, imaginemos una empresa que fabrica mobiliario de oficina de alta gama.
Vale, me parece un buen ejemplo. Hoy cierran un contrato monumental. 1 millón de euros para amueblar, yo qué sé, un ministerio entero. ¡Ostras! 1 millón. Pues el EBITDA de la empresa se dispara instantáneamente. Claro, sobre el papel es un mes récord. Seguro que hay celebraciones y brindis en la oficina, pero resulta que el contrato estipula que el cliente, al ser la administración pública, pagará a 180 días. Uf, 6 meses de espera. 6 meses. Y sin embargo, la empresa tiene que pagar hoy a los proveedores de la madera. Tiene que pagar el alquiler de la fábrica hoy. Y las nóminas de los empleados vencen a fin de este mismo mes. Claro, la tormenta perfecta. Entonces, durante 6 meses, la empresa tiene un EBITDA absolutamente envidiable. Pero la cuenta bancaria está literalmente a cero, o en números rojos. Exacto. Ese es el mecanismo letal del fondo de maniobra que el EBITDA esconde debajo de la alfombra. La empresa es contablemente rica, pero financieramente es insolvente. Es una locura. ¿Y cuál sería la segunda realidad que ignora? Pues el pago de impuestos. El cálculo del EBITDA se detiene antes de la línea de impuestos. Asume, en su narrativa de fantasía, que los impuestos no representan una salida de efectivo operativa. Lo cual es una ficción enorme, porque Hacienda no perdona. Claro que no. El Estado siempre cobra su parte, y esos fondos salen directamente de la liquidez de la empresa, reduciendo el dinero que queda disponible para reinvertir. Ya veo. Y la tercera realidad, que el texto señala además como letal, tiene que ver con el coste del capital, ¿verdad? Así es. El EBITDA asume, de una forma tremendamente ingenua, que el capital con el que opera la empresa es gratuito. Como si el dinero cayera del cielo. Exacto. Finge que las inversiones de los accionistas no exigen un retorno. Pero en la economía real, el dinero siempre tiene un coste, sí o sí. Lógico. Si el banco te presta dinero, te va a exigir intereses. Y si los accionistas ponen capital, te van a exigir dividendos. Al ignorar esto por completo, el EBITDA hace que proyectos que en realidad están destruyendo valor parezcan rentables en el papel. Pero, a ver, me surge una duda muy básica. Si el EBITDA es tan ciego ante factores tan esenciales como pagar impuestos, financiar el tiempo de espera de los clientes y remunerar a los inversores, ¿cómo sobreviven estas empresas? Es una muy buena pregunta. Porque claro, las nóminas y los proveedores no te aceptan que les pagues enseñándoles un informe de EBITDA positivo. El efectivo real, los billetes, tienen que salir de algún lado. Pues esa pregunta revela precisamente la magnitud del problema, y la respuesta que aporta el texto es demoledora. ¿Ah, sí? ¿Qué dice? Que la realidad es que a menudo no sobreviven por sus propios medios operativos. Y aquí es donde Malvesi introduce datos empíricos. Datos de empresas reales, ¿no? Sí, empresas muy reales. Analizó una muestra durante un periodo de 5 años, entre 2020 y 2024. Estudió a las compañías del Índice de Gobernanza Corporativa de la Bolsa de Sao Paulo, el famoso IGC. Vale. Para contextualizar a quienes nos escuchan, estamos hablando de un índice que agrupa a la pura élite corporativa. Sería un equivalente a las empresas más sólidas y prestigiosas que podríamos encontrar en el IBEX 35. Exactamente, no son negocios de barrio. Pues el hallazgo fue escalofriante. El 43% de estas empresas de élite no lograron generar caja ni siquiera para pagar sus deudas a corto plazo. Espera. Un 43%. Hay que asimilar la gravedad de ese dato. Es casi la mitad de la muestra. Estamos hablando de la élite del mercado. Empresas que tienen a los mejores auditores del mundo, a los directivos mejor pagados. Y resulta que casi la mitad no generó dinero real en su día a día para cubrir la deuda que vence mañana por la mañana. Así es. Y todo porque están operando bajo el espejismo del que hablábamos. Las decisiones estratégicas se toman mirando un indicador que proyecta éxito, mientras la caja real se desangra silenciosamente en el fondo. ¡Madre mía! ¿Es como pilotar el avión mirando solo el reloj del panel? Tal cual. Y el artículo destaca otra cifra de la muestra que expone la brecha matemática de esta ilusión. El EBITDA reportado por estas empresas era, en promedio, un 54% superior al flujo de caja operativo real. A ver si lo entiendo. Es decir, si el informe anual, validado y aplaudido por el EBITDA, dictaba que la empresa había generado, pongamos, 154.000 euros de beneficio operativo. Sí, con negar si abrías la caja fuerte efectiva, la cuenta del banco, donde está el dinero que realmente se puede tocar y transferir, solo había 100.000 euros. Efectivamente. Faltaba más de un tercio del dinero prometido, así de claro.
Ostras, ¿y qué hace un equipo directivo cuando se encuentra con ese abismo brutal del 54%? Pues entran en un ciclo tóxico de supervivencia. Al faltar esos miles o millones de euros imaginarios que el EBITDA había prometido en el papel, y teniendo obligaciones reales que pagar, la empresa tiene que salir al mercado a pedir prestado de urgencia. O sea, emiten nueva deuda simplemente para pagar la deuda antigua. Eso es, o para cubrir el fondo de maniobra del que hablábamos antes. Es vivir eternamente de refinanciaciones sucesivas, una huida hacia adelante. Y claro, supongo que este comportamiento erosiona el valor de la empresa mes a mes, totalmente. Y eventualmente empuja a la compañía a un concurso de acreedores o a la quiebra, porque el nivel de endeudamiento se vuelve insostenible a largo plazo. Pero, a ver, si la desconexión entre el EBITDA y la cuenta bancaria provoca que casi la mitad de estas empresas top no puedan pagar sus deudas a corto plazo, me surge una duda inevitable. Dime. ¿Por qué los bancos, que son entidades obsesionadas con recuperar su dinero y con medir el riesgo al milímetro, siguen utilizando el EBITDA para otorgar esos préstamos? ¿Por qué los analistas lo avalan sin pestañear? Pues, sinceramente, por una mezcla de inercia institucional, conveniencia y comparabilidad. ¿Comparabilidad? Sí, a ver, el EBITDA es muy fácil de calcular. Permite a los analistas comparar rápidamente una empresa de software en Europa con una fábrica de zapatos en Asia, porque elimina las diferencias en leyes fiscales y políticas de depreciación de cada país. Ya, claro. Estandariza todo. Exacto. Y además, y esto no es menos importante, el número siempre es más grande. Claro, el factor psicológico. Un número grande siempre vende mejor. Por supuesto. Facilita la justificación de fusiones y adquisiciones, hace que los múltiplos de valoración parezcan mucho más atractivos y, bueno, permite a las empresas emitir comunicados de prensa triunfalistas. Es el triunfo absoluto de la narrativa sobre la contabilidad pura y dura. Es marketing financiero. Pero claro, el artículo de Malvesi propone que hay que encender el radar del avión de nuevo, ¿no? Que hay que mirar los otros instrumentos de navegación, los de verdad. Sí, no podemos seguir volando a ciegas. Y el instrumento principal que propone el autor, el que realmente dice la altitud y la velocidad exacta a la que vuela la empresa, es el flujo de caja operativo, lo que solemos llamar FCO. Exacto, el FCO. Es el antídoto perfecto contra el espejismo del EBITDA. La diferencia mecánica entre ambos radica en su arquitectura. ¿A qué te refieres con la arquitectura? Pues a que mientras el EBITDA mira de forma aislada una sola sección del estado de resultados, el flujo de caja operativo cruza e integra el estado de resultados con el balance general de la compañía. O sea, que junta las dos piezas del puzzle. Eso es, registra las entradas y salidas reales de efectivo. Si volvemos al ejemplo de la empresa de muebles que ponías antes. La del ministerio a 180 días. Esa misma. El FCO va a registrar la compra de la madera como una salida de efectivo inmediata hoy, pero no registrará la venta millonaria al ministerio hasta dentro de 180 días, cuando el dinero realmente entre en el banco. Vale. Entonces el FCO capta en tiempo real el impacto de los ciclos financieros. Si el almacén se llena de inventario que no se vende, el FCO cae en picado, castigando esa ineficiencia. Correcto. Castiga el inventario parado. Y si los clientes tardan más en pagar, el FCO lo refleja al instante. O sea, aquí no hay trucos narrativos posibles. Ninguno. Muestra de forma descarnada si la actividad diaria del negocio es capaz de sostener la empresa por sí sola, sin necesidad de ir a llorarle al banco pidiendo préstamos externos. O sea, instituye una disciplina financiera implacable en la empresa. Y tan implacable. Obliga a la gerencia a optimizar los recursos al máximo, a ser súper agresivos en los pagos, muy eficientes en los pagos y a mantener los inventarios súper ajustados. Claro, el enfoque pasa de inflar márgenes contables en un PowerPoint a garantizar la liquidez extrema de la operación del día a día. Exactamente. Vale, hasta aquí queda clarísimo cómo el flujo de caja operativo, el FCO, salva a una empresa de la asfixia en el día a día. Es lo que, literalmente, mantiene las luces encendidas. Sí, es la supervivencia básica. Pero claro, una corporación grande no se conforma solo con sobrevivir. Necesita expandirse, abrir nuevas plantas, desarrollar nuevas tecnologías. ¿Qué ocurre cuando estas mismas empresas, guiadas por la brújula rota del EBITDA, deciden invertir miles de millones en planes de crecimiento a largo plazo? Buf. Aquí es donde la ilusión pasa de causar simples problemas de liquidez a provocar la destrucción masiva de la riqueza de los accionistas.
Palabras mayores. Destrucción masiva. Sí, Malvesi analiza en el artículo el gasto en CAPEX, es decir, las inversiones de capital en activos físicos, en tecnología o en adquisiciones de otras empresas. Vale, las grandes compras. Exacto. Y divide a las empresas de la muestra en dos grandes grupos. Por un lado, las que crean valor y, por otro, las que destruyen valor. Supongo que las que crean valor invirtieron mucho más, ¿no? Pues ahí está lo fascinante. Al revisar los datos, el volumen de inversión no fue el factor determinante en absoluto. Ambos grupos gastaron cifras prácticamente idénticas. ¿Ah, sí? ¿Cuánto gastaron? Alrededor de 680.000 millones en sus respectivas monedas locales. Una salvajada de dinero, y la misma cantidad para ambos grupos. Detengámonos ahí un segundo porque esto es clave. Si el grupo de los ganadores y el grupo de los perdedores gastaron exactamente el mismo dinero, la misma inmensa montaña de capital en comprar competidores y maquinaria, la lógica sugeriría que ambos deberían haber crecido igual. Claro, porque el combustible inyectado fue el mismo. Exacto. Entonces, ¿dónde reside el fracaso de unos y el éxito aplastante de otros? Pues la diferencia está en la productividad del capital. El secreto no radica en cuánto dinero se invierte, sino en la eficiencia con la que ese dinero se transforma en rendimientos operativos sostenibles. O sea, exprimir cada céntimo. Eso es. Las empresas del grupo que crea valor demostraron una precisión casi quirúrgica en sus inversiones. El análisis revela que este grupo exitoso logró generar 28 céntimos adicionales de retorno operativo por cada unidad monetaria invertida en CAPEX. 28 céntimos por cada euro invertido, para entendernos. Exacto. Y, en contraste absoluto, las empresas que destruyen valor, habiendo gastado exactamente lo mismo, apenas lograron generar 12 céntimos por cada unidad invertida. Menos de la mitad. Para visualizar esto bien, imaginemos dos cadenas de panaderías, ¿vale? Me encantan tus analogías. A ver. Ambas piden un préstamo para comprar el mismo modelo exacto de horno industrial. Cuesta lo mismo, ocupa lo mismo y consume la misma electricidad. Vale. Condiciones idénticas. Pero la panadería ganadora tiene unos procesos tan súper optimizados que saca y vende 1000 barras de pan al día de ese horno. En cambio, la panadería perdedora, con la misma máquina, solo logra hornear y vender 400 barras. Porque se organizan peor o tienen tiempos muertos. Exacto. Entonces el problema no es el horno en sí, no es la inversión inicial, es la incapacidad de la gestión para hacer que ese activo rinda al máximo de su capacidad. Es una analogía brillante. Y para medir exactamente la eficiencia de ese horno, de esa inversión, el autor recurre a la métrica definitiva que desenmascara cualquier ilusión contable. ¿Cuál es? El ROIC, o retorno sobre el capital invertido, el ROIC es el verdadero juez del desempeño corporativo. No hay dónde esconderse. ¿Y qué decían los datos del ROIC en el estudio? Pues mira, el grupo que optimizó sus inversiones, los creadores de valor, alcanzó un ROIC nominal promedio del 14,4% y lo lograron manteniendo un giro de capital de 1,1 veces. Vale, un inciso rápido aquí para quienes no revisan hojas de cálculo a diario. ¿Qué significa exactamente en el mundo real que una empresa tenga un giro de capital de 1,1 veces? Muy sencillo, el giro de capital mide cuántos ingresos por ventas genera una empresa por cada unidad de dinero que tiene invertida en sus activos. Vale. Si una empresa invierte 100 millones en fábricas e inventarios y logra facturar 110 millones en ventas ese año, su giro de capital es de 1,1. Ah, vale. 110 entre 100. Exacto. Es como un restaurante. No se trata solo de tener unas mesas preciosas y caras, sino de cuántas veces eres capaz de sentar a nuevos clientes en esas mesas a lo largo de la noche. El grupo ganador rotaba sus activos de manera súper eficiente. Clarísimo. ¿Y qué pasaba con el grupo de empresas perdedoras? ¿Las que destruían valor a pesar de invertir esos miles de millones? Pues que se desplomaban. Su giro de capital estaba estancado en 0,8 veces. O sea, por cada 100 millones invertidos en activos, ¿solo generaban 80 millones en ventas? Eso es. Tenían fábricas enteras paradas e inventario acumulando polvo en las estanterías. Como resultado directo, su ROIC apenas llegaba a un ínfimo 4,2%. Madre mía. Y para poner en perspectiva por qué un ROIC del 4,2% es una sentencia de muerte financiera, hay que cruzarlo con el coste del capital del que hablábamos al principio. Si exigen un mínimo del 10% por el riesgo, tu coste medio del dinero igual es del 9%. Exacto. Si el horno solo te genera un 4,2% de retorno,
Matemáticamente, la empresa está quemando billetes cada vez que enciende la maldita máquina. Tal cual. Está destruyendo valor todos los días, por mucho que su EBITDA general siga arrojando un número positivo gigantesco a fin de año. Y esa es la definición técnica y de libro de la destrucción de valor. Crecer por crecer, comprar empresas por sumar facturación en la prensa, sin que el retorno supere el coste del capital, es un suicidio corporativo a cámara lenta. Totalmente de acuerdo. Por esta razón, el artículo de Malvesi aboga por abandonar de una vez las métricas superficiales y adoptar urgentemente conceptos de gestión financiera anclados en la realidad. Destaca específicamente la implementación del método Beck. El método Beck. Valor económico creado, ¿no? ¿En qué cambia exactamente este método la mentalidad de una junta directiva tradicional? Pues cambia el enfoque desde la cantidad bruta hacia la calidad extrema de los beneficios. El método Beck establece que no existe verdadero lucro contable hasta que las operaciones de la empresa hayan cubierto absolutamente todo el coste del capital empleado. O sea, tanto el de los bancos como el de los accionistas. Exacto, todo. Obliga a justificar cada euro que se queda retenido en el inventario, cada día extra que le concedes a un cliente para pagar y cada nueva máquina que compras. Ya no se premia el vender más a cualquier precio. Claro, se premia el generar riqueza real y líquida. Eso es. El BESC transforma a Cultina Corporativa por completo, alineando los incentivos de la gerencia con la verdadera creación de valor a largo plazo. Bueno, sintetizando todo el recorrido brutal que hemos hecho hoy, lo que los datos de Malvesi demuestran es que necesitamos un cambio de paradigma urgente en la forma en que evaluamos la salud de los negocios, ¿no? Urgente y necesario, sí. Hay que pasar de conformarnos con métricas de vanidad, de escaparate, a exigir métricas de cordura financiera. El EBITDA puede ser una herramienta fantástica para montar una presentación atractiva en un proyector. Sí, para proyectar una historia de crecimiento frente a analistas que solo miran la superficie. Exacto. Pero a la hora de la verdad, el dinero que se transfiere para pagar las nóminas, liquidar los impuestos y financiar nueva maquinaria sin depender de préstamos asfixiantes, ese dinero solo existe si hay un flujo de caja operativo sólido. Es la transición de la fantasía contable a la ley de la gravedad financiera. Y la resistencia a este cambio se explica rápido si observamos cómo están diseñados los incentivos del mercado hoy en día. Claro, el dinero mueve todo. Los convenios de crédito, la comunicación financiera y, de forma indignante, los bonos millonarios y la remuneración variable de los propios directivos están atados al EBITDA. El sistema recompensa actualmente inflar ese globo contable, sin importar que por dentro esté vacío de liquidez. Y esto nos deja con una reflexión final para quienes nos escuchan. Una perspectiva que va mucho más allá de las empresas tradicionales de las que hemos hablado hoy. A ver, cuéntanos. Pensemos en esto. Si verdaderamente el mercado despertara mañana y el estándar global de valoración cambiara de golpe, si los inversores dejaran de aplaudir el EBITDA y exigieran ver de inmediato el flujo de caja operativo y el ROIC. Habría temblores. Totalmente. ¿Cuántas de esas famosas startups unicornio del sector tecnológico que hoy dominan todos los titulares y presumen de valoraciones multimillonarias basadas en crecimiento a toda costa, amanecerían mañana expuestas como modelos de negocio funcionalmente en quiebra? Muchísimas. Es muy probable que gran parte del ecosistema corporativo moderno sea en realidad un inmenso castillo de naipes esperando a que alguien pregunte dónde está el efectivo real. Es escalofriante pensarlo. Esa es la prueba de fuego que separa a los negocios atemporales y sólidos de las modas pasajeras. Al final, la implacable realidad del saldo bancario siempre termina por imponerse a la ilusión del papel. Siempre. Y con esa visión tan clara sobre el horizonte corporativo, cerramos el análisis de hoy. Invitamos encarecidamente a todas las personas que gestionan negocios y que nos escuchan a que busquen y lean la obra completa. El artículo A ilusión do EBITDA de Óscar Malvesi. Eso es, en la edición 297 de la revista RI, concretamente en la página 22. El nivel de detalle de sus tablas y el rigor de sus datos son indispensables de verdad. Ha sido un análisis fascinante, la verdad. Ha sido un verdadero placer diseccionar este tema contigo. Dejamos una cálida invitación a la audiencia para que nos acompañen en la próxima inmersión profunda. Hasta entonces. Hasta la próxima.